contextos. La voz de los protagonistas. Así es, recibimos al secretario del Ayuntamiento de Torreón que nos va a informar sobre los operativos en contra de los finqueros y las acciones que están realizando para satisfacer la demanda de transporte. Y es que déjeme compartirle, ayer Rogelio Lozoya trajo para los espacios de Noticieros GREM que al menos 90 conductores de taxi se manifestaron en las oficinas de autotransporte del Estado por el decomiso de las unidades de 4 choferes de la ruta Jumbo por personal de recaudación de rentas. El motivo es que, según las autoridades, trabajaban en la ilegalidad por brindar el servicio de ruta mejor conocido como sinqueros. Transportistas de las líneas Valle Verde, Las Américas y Jumbo llegaron en punto de las 10:30 horas para manifestar su inconformidad con este tipo de operativos. A decir de Daniel Gómez Gutiérrez, conductor afectado, la unidad es la herramienta fundamental para sostener a su familia. Y entonces, secretario, con la historia de los finqueros no es una historia reciente, vienen operando y vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y lo mismo en el periférico que en otros lugares de la ciudad. ¿Por qué se les permitió hasta ahora y qué van a hacer de aquí para adelante para controlarlo y para que no ocurra que se ofrezca un servicio y se dé un servicio si no está en el marco de la legalidad? Bueno, mira, Marcela, efectivamente estos llamados finqueros, estos grupos, aparecen y desaparecen. Son señalados por realizar una competencia desleal a las rutas establecidas. Y el tema, como nosotros lo mencionamos hace tiempo que se iniciaron estos operativos, hay lugares donde de una manera desleal ellos aparecen en ciertos momentos, trabajan bajo unas cuotas de unos pseudolíderes, ¿sí? Y en un medio de corrupción, y desaparecen a la hora que ellos quieren, en el momento que ellos quieren. El servicio público de transporte necesita ser regulado y hay una necesidad de la población. Un ejemplo, ahorita que son vacaciones, baja mucho el pasaje, porque sobre todo las escuelas y muchas personas se encuentran ahorita de vacaciones. Uh-huh. Sin embargo, una ruta establecida, por ejemplo de autobuses, tiene la obligación de realizar el recorrido, haya o no haya pasaje, ¿sí? Y en este caso, ellos pueden aparecer libremente a la hora que quieren se desaparecen, y bueno, no hay un compromiso. En este sentido, nosotros lo mencionamos desde la vez anterior, si fuese necesaria una ruta, hay que analizarla, hay que solicitarla, y no tendríamos ningún inconveniente nosotros en establecer un recorrido reglamentado, si realmente resultase necesario. Pero como te reitero, surge en un momento, se utiliza en ciertas horas, y bueno, mientras me conviene lo hago, y a la hora que no me conviene, pues yo no tengo ninguna responsabilidad, y eso es muy fácil. Entonces el usuario tiene ese problema, pero el que tiene invertido un patrimonio, el que tiene una concesión como es la ruta de autobuses, tiene el problema que luego esa competencia desleal le quita pasaje, y eso le dificulta a él el pasaje que tiene estimado mover, los compromisos que tiene, el abono del camión, el sueldo del chofer, todo, lo tiene que hacer igual. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que luego la costumbre hace ley, ¿no? Cuando la costumbre hace ley, cuando así lo determina la sociedad. Uh-huh. Entonces, por eso te digo, no tendríamos nosotros ningún inconveniente ante una solicitud donde hubiese un circuito que pudiese ser necesario, que no afecta a rutas establecidas, en autorizarlo. Pero te reitero, es que ahorita aparece, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros teníamos un grupo de sinqueros en el poniente también, y estaban haciendo una competencia de y estaban tronando a 2 o 3 rutas de autobuses, ¿verdad? Pero además estos tenían una cierta protección de gente del crimen organizado. Es un ejemplo, ¿verdad? Se presentan distintos casos, no todos son iguales. En el otro caso que te menciono, de repente tú veías sobre el Boulevard Independencia también, pues, una serie de carros te pitaban y subiendo y bajando pasaje, sí, pero sobre ese boulevard hay una ruta establecida, hay otras rutas establecidas. Entonces ahí hay una competencia desleal. Donde no haya una ruta establecida, donde sea necesario, no tendríamos nosotros inconvenientes en analizarlo y autorizarlo. ¿Quién tendría que hacer la solicitud? Pues puede ser desde la misma ciudadanía, organizaciones del transporte, ¿sí? Hasta el mismo estudio que nosotros estamos ahorita puliendo con el tema del Metrobús. Recuerda que ahorita nosotros estamos por
ya implementar el sistema del Metrobús, donde viene una serie de rutas troncales, alimentadoras, etcétera, y en eso está contemplado un estudio de movilidad muy completo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sin duda esto también viene a recaer en un tema que recién platicamos aquí mismo y que nos hizo el favor de acompañarnos, que es lo del el servicio de Uber. Así es. Y entonces alguien me preguntaba y yo no supe cómo responder, y me encantaría que usted respondiera ahora, si la cantidad de taxis que circulan ahora mismo por la ciudad es suficiente para prestar el servicio. Y si no hay una saturación de taxis en algún momento dado para que entre ellos mismos haya una competencia feroz, y junto con el transporte urbano de camiones, si no hay una saturación en ese sentido y que la posibilidad de que lleguen las Uber convirtiera esto todavía en una guerra más despiadada por pasaje. Bueno, ese es efectivamente un riesgo. Nosotros consideramos que ahorita no hay una sobresaturación. Sin embargo, como todo es de acuerdo a la movilidad al mercado que hay, yo te puedo decir, y lo mencionábamos con los transportistas, que a raíz de la reactivación económica de la ciudad se ha incrementado definitivamente también la movilidad de los ciudadanos y por lo tanto los usuarios del transporte. Y yo diría que en este momento apenas están respirando los transportistas después de esos años de oscuridad donde sufrían asaltos, donde por ejemplo los taxistas trabajaban únicamente un turno en el día, ya en la noche no circulaban, y una serie de situaciones que se han presentado. Entonces, en este sentido, yo creo que también la entrada de Uber, eso es una de las cosas que se tiene que valorar, además de todas las condiciones de trabajo. Ayer tuvimos una reunión muy interesante con pues la gran mayoría de las organizaciones de taxistas, los escuchamos, tomamos nota, les explicamos el trabajo que nosotros estamos haciendo. Fue también para nosotros muy importante el conocer sus puntos de vista. Están preocupados, ¿cierto? Sí, definitivamente están preocupados. Es su trabajo, es su patrimonio, es a lo que se han dedicado, ¿verdad? Y luego el tema que veíamos nosotros es que también muchas veces hay una información incompleta o una falsa información de lo que son estas plataformas y del papel que juegan. Entonces, lo que está tratando la autoridad es precisamente de determinar claramente cuál es el papel, por ejemplo, de la plataforma, de los promotores de la plataforma, cuál sería el papel de quienes se enrolen en este tema como prestador de servicio, y cuál es el de los usuarios, quién responde, hasta dónde responde, con qué responde, quién autoriza, cómo lo realiza. Y en este sentido, pues estamos avanzando, yo creo que muy bien, y vamos nosotros a poder tomar las mejores decisiones. ¿Se establecieron compromisos con los grupos de taxistas en relación a los inqueros y en relación al servicio de Uber? Definitivamente yo creo que el primer compromiso es hacer respetar la ley, ¿sí? Nosotros fuimos claros con ellos, nosotros les dijimos, nos reunimos con un representante de Uber, nos dio una información, le pedimos otra información, estamos acopiando nosotros información para hacer una serie de cuestionamientos a la empresa para clarificar. Estamos revisando todo el cuerpo normativo estatal, federal y municipal. Estamos revisando antecedentes de otras ciudades, experiencias de otras ciudades. Y bueno, por ejemplo, había detalles que a ellos les inquietan. ¿Sabes que aquí van a meter otras modalidades? Bueno, tú hazme tu duda y nosotros la plantearemos con los representantes de la empresa. Le reiteramos nosotros, como se lo dijimos nosotros a la empresa, nosotros le pedimos que no entre en operación hasta no analizar su situación. Sin embargo, bueno, ellos han seguido mencionando que van a entrar. Nosotros también le dijimos, nosotros también tenemos la obligación, porque la autoridad tiene la obligación de hacer respetar la ley vigente. O sea, no está a tu libre albedrío si haces o no respetar la ley. Como autoridad tú tienes que hacer respetar la ley. Secretario Jorge Luis Morán, y déjeme preguntarle, ¿cuántos taxistas están prestando el servicio como sinqueros? Mira, sería eso. Nosotros hemos hecho operativos, se hacen operativos, cuando vuelven a surgir, se deshacen estos pequeños grupos por momentos. Yo no me atrevería a señalar un número, porque te reitero, como esto es voluntario, de repente se aparecen, hacen base en un sitio y luego empiezan a hacer estos ¿Pertenecen a alguna línea en particular? No, precisamente son taxistas que andan libres, tengo entendido. Luego algún líder les ofrece algún tipo de protección
Inclusive el tema es que les cobra una cuota, o sea, no cualquiera llega. Si no das esa cuota a ese supuesto es como líder, si la plaza fuera de ellos, ¿no? Exactamente, entonces, pues te reitero, eso es una irregularidad, eso son pequeñas mafias. Por eso también, a ver, realmente se necesita ese servicio, solicítenlo, lo analizamos y lo platicamos como todo tiene que resolverse. O sea, no puede ser que estés cerrando los ojos o evadiendo los problemas tienes que enfrentarlos y darles una solución. Les guste o no les guste, ¿verdad? Ahora, los transportes, los camiones, ¿están cumpliendo con los tiempos de tal suerte que no fuera un valor competitivo para los cinqueros el hecho de que dan la vuelta más rápido que el mismo autobús? No solamente eso, te reitero, el autobús tiene una ruta donde se establece de acuerdo a las necesidades de toda la población, entonces unos horarios, etcétera. ¿Sí lo respetan? Y sí lo respetan, y si no lo respetan, pues estamos infraccionados. Acuérdate que ahora tenemos nosotros la posibilidad de saber exactamente en cada una de las rutas dónde anda cada uno de los autobuses, a qué horas estuvo y dónde estuvo. Tenemos nosotros el control de eso a través del sistema de prepago y del sistema de GPS que tienen los autobuses. Entonces te digo, ese es el tema, que los autobuses están sujetos a esas obligaciones y los hemos estado nosotros encaminando a mejorar un servicio, a meterse al orden, a tener el sistema de prepago, a tener todos los requisitos que requieren ellos. Y pues de repente estos grupos aparecen y te reitero, aparecen cuando hay pasaje. Cuando no hay pasaje, por supuesto que no están ahí. Sin embargo, el autobús, si es domingo y tiene que estar a las 8 de la mañana, aunque haya un solo pasajero, pues el autobús está dando la vuelta, sí, con una frecuencia más amplia, pero tienen que cubrir un servicio de acuerdo con la norma. ¿Y las condiciones de los autobuses, secretario, cómo están? Porque también algunas de las llamadas hacen alusión a ello, que las condiciones de los autobuses a veces no son las idóneas y que entonces el taxi es un poco más confortable, aunque también luego se quejan de las condiciones en las que andan circulando muchos taxis. Bueno, es que esto sería, mira, yo creo que en general las condiciones del autobús son buenas, las revisiones que tenemos periódicas y la depuración que se ha hecho ha mejorado, sí, y bueno, va a mejorar sustancialmente ahora que entre el Metrobús. Pero bueno, también lo otro, te reitero, cuando a alguien le conviene, dice, oye, pues es que está mejor el taxi, y luego después nos cuestionan a los taxis, es que mejor Uber porque el taxi no está bien. Digo, es como todo, es la conducta humana, o sea, eso es muy subjetivo, ¿no? Uh-huh. Tenemos comentarios del auditorio, esto es lo que nos dice Esther Gómez. Cuando empezaron los cinqueros del periférico, habían prometido las autoridades de que iban a hablar con los transportistas para que pasaran con mayor periodicidad, sin embargo siguen igual. Este es un mal necesario que requerimos los usuarios del transporte cuando los camiones no nos dan el servicio que queremos. Bueno, le reitero, si me dice la ruta específicamente en el periférico, me imagino que será hasta la altura de Galerías. Hay una ruta periféricos. También vamos a revisarlo, sí, vamos a revisarlo. O sea, te digo, eso tenemos manera nosotros de controlarlo y de resolverlo. De eso no justifica, tengo una competencia desleal, porque le reitero, estos van a aparecer únicamente cuando hay una importante cantidad de pasajes. Por supuesto que no van a estar cuando ella ocasionalmente salga, un domingo, un sábado a cierto horario, ¿no? Están a las horas pico, podríamos decir. Así es. Sí, así es. Digo, y eso es muy claro, eso es muy evidente. También Alfonso Ortiz se comunica y comenta lo siguiente: el problema es que con la modernización del transporte que han hecho los diversos alcaldes, dejaron fuera la reestructuración de las rutas, y lo que vienen a hacer estos cinqueros es precisamente satisfacer esa demanda de rutas que no hay actualmente. Bueno, te reitero, en el caso del periférico concretamente hay una ruta establecida. Una ruta que está... Pero no es la única, o sea, digo, los cinqueros no es la única ruta del periférico. Es a donde iba, don Juan. Sí, o sea, en el periférico hay una ruta establecida. Sí. En el poniente había dos rutas, o hay dos rutas establecidas, sí. En el Boulevard Independencia hay rutas establecidas. Entonces, pues eso de que no hay rutas, yo lo pondría en duda. Ahora, por eso, además lo reitero, si hay una ruta específica donde no esté cubierto por algún servicio, solicítenla y lo platicamos y lo autorizamos, no hay ningún problema. De los vehículos que, porque la ciudad ha crecido muchísimo hacia el oriente y muchos de los autobuses, precisamente de estos famosos cinqueros, están donde termina, hasta donde llega un camión, y ellos los llevan más al oriente todavía porque eso no está cubierto.
A veces puede ser así, pero realmente, por ejemplo, y estoy imaginando dónde estás viéndolo tú, pero no es así, lo llevan a otros centros de población. Si hay un centro de población y que genere pasaje, tenlo por seguro que hay una ruta establecida, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, el camión tiene ciertos horarios, entonces, como lo decía Marcela, pues en la hora pico se aparecen ahí, sí, pero te están quitando y salen un minuto antes de que llegue el autobús. Y bueno, como todo también, con la demanda, el autobús puede también regularse adecuadamente y meter las corridas necesarias. Bien. Pues, secretario, muchas gracias por estar con nosotros y por comentarnos estos temas que sin duda alguna son del interés del ciudadano. Y bueno, la postura está muy clara, todo en el marco de la legalidad. Sí, y le reitero, si hay una necesidad, se hace una solicitud y el Cabildo sin ningún problema puede analizarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para servirle.